porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Señor, nos disponemos en esta hora. Nos entregamos completamente a ti. Estamos rendidos, Señor, hoy. Y solamente te pedimos esto, que podamos escuchar tu voz. Oh Señor, mira nuestra necesidad. Mira qué tan grande es. Mira nuestros corazones, mira a tu iglesia. Mira al pecador y sálvalo. Oh Señor, que todos los términos de la tierra puedan saber de tu nombre y escuchar de tu Hijo Jesucristo. Esto oramos en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Qué privilegio tenemos al contar con este libro completo en nuestras manos, la Biblia. Y digo completo porque tal como la conocemos hoy con sus 66 libros, este libro no siempre estuvo reunido de esta manera. La Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años por más de 40 diferentes autores en diferentes contextos y generaciones, y sin embargo existe solamente un mensaje central, porque detrás de cada página se encuentra la voz de Dios. Pero lo asombroso es que la palabra de Dios no se queda atrapada en la historia, sino que la palabra de Dios trasciende a través de los siglos. O sea que lo que fue verdad hace miles de años atrás sigue siendo verdad hoy y seguirá haciéndolo por toda la eternidad. Y esa palabra que permanece es la misma que hoy viene a examinar nuestro corazón. Con esto en mente llegamos a nuestro pasaje, comenzando con el versículo 12, y aquí el autor nos muestra el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y observen junto conmigo cómo dice aquí el autor en el versículo 12 del capítulo 4. Él dice, porque la palabra de Dios. El autor de Hebreos primeramente dice, ¿por qué? Y la razón de ello se debe a lo que él había previamente dicho en los versículos anteriores. Y aunque este versículo suele citarse de una manera independiente, en realidad este versículo no está aislado del resto de la escritura, sino que es parte de una continuidad fluida de esta carta. Por ello debemos de considerar su contexto para entonces comprenderlo correctamente. Así que ahí en el versículo 12, el por qué se debe a la exhortación a los hebreos en cuanto a perseverar y hacer su mejor esfuerzo por entrar en el reposo de Dios. De hecho, justo un versículo antes, el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí es donde entra el versículo 12, porque la palabra de Dios. Con esto básicamente el autor está diciendo que la palabra de Dios se encuentra vigente. Lo estuvo en el pasado con el pueblo en el desierto, lo estuvo en el presente para con los hebreos, los receptores de esta carta, pero saben, también está vigente hoy para nosotros. Y si nos ponemos a meditar, la palabra de Dios en realidad seguirá vigente en el futuro. O sea que la palabra de Dios trasciende los tiempos y las épocas y todas las generaciones. En palabras sencillas, la palabra de Dios permanece para siempre. Pero el autor de Hebreos no solamente nos recuerda que la palabra está vigente, sino que nos muestra cómo es y cómo actúa.
por lo que ahora nos mostrará 4 aspectos de la palabra que describen su naturaleza y revelan su poderoso efecto en nuestras vidas. Estas no son simples cualidades para admirar, sino verdades que deben confrontarnos y transformarnos. Estos 4 aspectos de la palabra de Dios se encuentran ahí mismo en ese solo versículo, en el versículo 12. Obsérvelo junto conmigo. El primero es viva y eficaz. El segundo es más cortante que toda espada de 2 filos. El tercero penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y cuarto, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 4 aspectos de la palabra que describen su naturaleza y revelan su poderoso efecto en nuestras vidas. Veamos juntos el primero de ellos. Es viva y eficaz. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando aquí el autor dice viva, la idea en el original es que la palabra tiene vida propia. O sea que este libro no es un libro muerto o frío o anticuado. La Biblia respira la vida misma de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dijo: toda la escritura, no un capítulo, no un libro, toda la escritura, no solamente el Antiguo Testamento o el Nuevo, ambos libros, los 66 libros, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que lo que Dios dijo en el pasado sigue teniendo poder hoy en día. Su palabra nunca pierde vigencia. ¿Por qué? Porque proviene del Dios vivo. Y porque Él es vivo, está vivo, su palabra es viva, está viva. Ejemplo, como cuando en ocasiones leemos otros libros, y libros buenos e interesantes, libros que nos educan, e interactuamos con las palabras de un autor que muchas veces ya se encuentra muerto o que se encuentra distante, pero cuando tomamos este libro en nuestras manos y lo leemos, cuando leemos la escritura, ella, por decirlo así, interactúa con nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios no nace del hombre, ni mucho menos nace por sí sola. La palabra no fue creada al azar. No hay nada que la sustente. Por sí sola la palabra tiene vida, está viva. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23 al 25, básicamente dijo que habiendo sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Asimismo el apóstol Juan en el capítulo 6, versículo 63 dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y noten lo que dice aquí el autor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero ¿qué tal el Antiguo Testamento? Bueno, el salmista también dijo lo siguiente en el Salmo número 119, el salmo más largo de toda la Biblia: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. O sea que si la palabra de Dios está viva, entonces puede por su propio poder impartir vida espiritual. La carta a los Efesios dice que en otro tiempo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y luego si continuamos leyendo dice: pero Él nos dio vida, nos impartió vida a través de su palabra. Gracias a Él estamos vivos. Gracias a Él podemos decir: tengo vida eterna. No solamente abundante, tenemos vida para siempre. A diferencia de los que se encuentran todavía muertos. Y es por eso que hoy les queremos invitar a que mediten y consideren esta palabra, la palabra del Dios vivo. Su palabra está viva. Salmo número 19, versículo 7, aquí el salmista decía: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué convierte el alma? Porque está viva. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Ven el efecto de una palabra viva? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Antes
no mirábamos nada, en que nos pusiéramos lentes de esos de un vidrio grueso. Hoy vemos, y no solamente vemos a nuestro alrededor, vemos, podríamos decir hasta espiritualmente, porque tenemos la palabra viva y eficaz. Siempre que estemos expuestos a la palabra viva, ella hará algo en nosotros. O nos confrontará cuando sea necesario, pero también nos prosperará para el propósito divino de Dios. La palabra de Dios, siempre que estemos expuestos a ella, hará algo en nosotros. Así que la pregunta para ti hoy es, ¿qué hará la palabra? ¿Qué hará la palabra? ¿La escucharás y la ignorarás? ¿O la escucharás y la considerarás? Isaías capítulo 55, versículo 10, aquí el autor dice: como desciende la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios viva hace algo en los corazones de los hombres. Y es por eso que Jeremías capítulo 23, versículo 29 también dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Para algunos de ustedes que saben y conocen un poco de construcción o de algo básico, un trabajo sencillo en casa y que utilizan un martillo, ¿qué es lo que hace? Pega fuerte. Cuando nos equivocamos y nos lastimamos el dedo, ¿qué sucede? Duele. La palabra de Dios pega como un martillo que quebranta lo más fuerte, como una piedra. Eso debe de hacer en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Pero no solamente es viva, el autor dice es eficaz. Aquí la palabra en el griego es energes, y de ahí donde proviene la palabra que conocemos como energía. O sea que básicamente esto significa que la palabra produce resultados y siempre cumple su propósito. Produce resultados y siempre cumple su propósito. O sea que lo que recibimos o escuchamos o leemos no es simplemente información. La palabra de Dios, porque es viva y eficaz, transforma vidas. Convence de pecado, fortalece nuestra fe, nos consuela, y especialmente cuando nos encontramos tristes y afligidos, pero también exhorta para aquel que se desvía. Así como una semilla sembrada en buena tierra da fruto, la palabra, al entrar en un corazón que se encuentra dispuesto, produce un cambio real. La palabra de Dios por sí es poderosa. Ya vimos que es viva y eficaz, pero al mismo tiempo, cuando tú la escuchas, debes de recibirla y creerla. La palabra de Dios está viva, interactúa con nosotros, revela nuestro corazón y nos da vida, y es eficaz. Siempre cumple el propósito divino y nos transforma, y vemos unos resultados visibles. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Primer de 4 aspectos de la palabra que describen su naturaleza y revelan su poderoso efecto en nuestras vidas. Veamos el segundo aspecto. Ahí mismo en el versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es más cortante que toda espada de dos filos. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, nada puede resistir su filo espiritual. Y aquí el autor está utilizando básicamente la imagen de una espada. Usualmente las espadas, aunque pueden tener muchos usos, las espadas son utilizadas primariamente para el combate y la defensa personal. Principalmente han sido utilizadas por soldados, gladiadores, caballeros, en guerras, batallas, duelos y en defensa propia. Pero aquí el punto no es que sea un arma de violencia, sino que como una espada bien afilada
la palabra de Dios como una espada penetra profundamente y actúa con precisión sobre lo más íntimo y interno del ser humano. Y como dice John MacArthur, hablando de los hebreos que no estaban comprometidos con la palabra del Señor, la palabra de Dios, dice John MacArthur, pondría al descubierto la superficialidad de sus creencias e incluso sus intenciones falsas. O sea que Dios no puede ser engañado. Al mundo sí le puede engañar, a la iglesia también, incluso a todo el equipo pastoral se le puede engañar, pero a Dios no se le puede ocultar nada. De hecho, Pablo dijo en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Existe una historia en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Acán. Después de la victoria en Jericó, Dios ordenó que todo el botín fuera destruido y consagrado a él, pero Acán, este hombre de la tribu de Judá, codició su manto babilónico, plata y oro, y luego los escondió bajo su tienda pensando que nadie lo sabría. Pero su pecado ocultó una derrota en Israel y la muerte de más de 30 hombres. O sea que Dios supo lo que hizo Acán. Dios lo expuso públicamente, mostrando que nada, absolutamente nada está oculto para él, y que el pecado de uno puede afectar a muchos. Y como dijo un autor, lo que Acán enterró en secreto, Dios lo expuso a plena luz. Esto es lo que hace la palabra de Dios, como una espada penetra hasta lo más profundo para entonces exponer lo que se encuentra allí. Incluso Dios sabe y expone, por ejemplo, como cuando damos una ofrenda con malas intenciones. Es de hecho abominable para con Dios actuar de esta manera. Recordemos el famoso caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, y usted lo puede leer más adelante, versículos del 1 al 11. Esta pareja, este matrimonio, básicamente juntos vendieron una propiedad, y al venderla, trayendo el dinero, los apóstoles fingieron entregar todo el dinero, pero guardaron parte para sí mismos, queriendo aparentar generosidad. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que Dios vio la mala intención detrás de la ofrenda de esta pareja y públicamente expuso su mentira. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Noten cómo aquí el autor dice más cortante. O sea que aquí hay una comparación que coloca a la palabra de Dios como más eficaz que cualquier espada hecha por manos de hombre. Existen por lo menos 3 tipos de espadas que contienden entre sí como las más filosas. Primeramente se encuentra la espada katana japonesa, que es hecha de un acero forjado con un filo extremadamente afilado y duradero, que es optimizada para hacer cortes limpios y rápidos. En segundo lugar se encuentra la espada de acera de Damasco, y esta espada es famosa por su dureza, flexibilidad y capacidad de mantener un filo letal por mucho tiempo. Y en tercer lugar se encuentra la espada Macawil de obsidiana. Esta es un arma mesoamericana con filos de vidrio volcánico, capaz de cortes increíblemente finos, pero frágil ante impactos. Pero por más afiladas y temidas que hayan sido estas espadas a través de la historia de la humanidad, capaces de cortar armaduras, otras armas, incluso con filos más finos que un bisturí, escuchen esto, ninguna de ellas puede penetrar donde la espada de la palabra de Dios puede. Y esto nos lleva al siguiente aspecto que describe la naturaleza de la palabra de Dios y que revela su poderoso efecto en nuestras vidas. Ya vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, pero noten el tercer aspecto: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos. En otras palabras, la palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro ser. Las mejores espadas pueden cortar el cuerpo, pero la palabra de Dios corta hasta el alma. Todas las espadas pueden ser impresionantes, todas letales, pero por más filosas que hayan sido, ninguna puede compararse con la espada viva de la palabra de Dios. Esas espadas pueden cortar carne y hueso, pero solamente la palabra de Dios puede completamente traspasar el alma. Y observen cómo dice el texto aquí en el versículo 12. Puede traspasar el alma y el espíritu. Ahora, aquí es importante aclarar que el autor, y de hecho toda la Biblia, no se refiere cuando se utilizan estos términos, alma y espíritu, como si fueran dos diferentes entidades de una persona. No. De hecho, nosotros creemos por las escrituras que cuando la Biblia menciona ambos términos, en realidad se está refiriendo a lo mismo. Y como dice MacArthur, él dice que simplemente son dos términos intercambiables y se usan para describir la parte inmaterial del ser humano, su persona interior y eterna. Así que aquí en nuestro texto, a eso precisamente se refiere el autor, a que la palabra de Dios tiene la facultad de penetrar hasta lo más íntimo y profundo del ser humano. Y para reforzar todavía más aquí la idea, el autor, aparte de alma y espíritu, utiliza también las siguientes palabras. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y noten lo que dice al final. Y las coyunturas y los tuétanos. En el mundo antiguo, coyunturas, o sea, las articulaciones, y tuétanos, o sea, la médula dentro de los huesos, representaban lo más profundo, oculto e inaccesible del cuerpo. Era básicamente una manera figurada de decir, la palabra llega hasta donde nada más puede llegar. Así que junto con alma y espíritu, la idea es que la palabra penetra tanto en lo visible, así como en lo invisible de la persona, exponiendo lo que somos delante del Dios que lo sabe y lo conoce todo. En resumen, el autor utiliza coyunturas y tuétanos para reforzar la idea de que la palabra básicamente atraviesa todas las capas físicas y espirituales hasta lo más profundo de nuestro ser, sin dejar absolutamente nada oculto. De hecho, justo después de haber contado el Señor Jesús la parábola del sembrador a las multitudes, les dijo en Marcos capítulo 4, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Dios, por su palabra, expone todo a la luz. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero saben, mis amados, eso no es todo lo que la palabra de Dios hace. Aún hay más. Aún hay más, y esto nos lleva al cuarto aspecto de la palabra de Dios. Observen el final del versículo 12. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la palabra de Dios juzga con precisión las motivaciones más, pero más ocultas del hombre. O sea, pone al descubierto y sin error las verdaderas motivaciones del corazón. Examina y expone con precisión las razones más profundas de nuestras acciones. El hombre puede aparentar ser una cosa, haciendo posiblemente cosas buenas externamente, pero su corazón puede tener las mismas intenciones del diablo. Pero ¿saben? La palabra de Dios expone todo eso. Los hombres podrían engañar a medio mundo, o más bien a todo mundo, pero la palabra de Dios revela con claridad lo que el hombre intenta ocultar, incluso de sí mismo. O sea que es absolutamente imposible engañar a Dios.
podrán los hombres aparentar, escuchen, bondad, generosidad, piedad o santidad, pero la palabra de Dios siempre expondrá la falsedad. Una vez Jesús confrontó a los fariseos en el Evangelio de Mateo capítulo 23, denunciando que ellos aparentaban piedad mientras su corazón se encontraba lleno de orgullo, codicia y de maldad. Estos hombres extremadamente religiosos cumplían con muchas de las cosas en el judaísmo, cumplían rituales externos, pero descuidaban lo más importante, descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Eran como sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero llenos de muerte y podredumbre por dentro. Con esto Jesús demostraba que Dios no se deja impresionar por apariencias religiosas. ¿Por qué? Porque Él ve y juzga la verdad del corazón. Así que, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, a veces podemos engañar a los hombres con una apariencia piadosa, pero delante de Dios no podemos disfrazar nuestro corazón. Puedes maquillarte por fuera aparentando pureza, pero debes de saber que no existe ningún maquillaje espiritual que Dios no pueda ver. Para Dios no existe ningún truco, mentira o apariencia que le pueda engañar. A Dios no se le engaña jamás. Y sabes, eso debería de preocuparnos. Porque si por alguna razón alguno de nosotros se encuentra obrando malamente, con mala intención, mientras aparentamos espiritualidad, esto podría resultar contraproducente y en última instancia podría acarrear disciplina de parte del Señor si es que no rectificamos. Y puede ser desde lo más pequeño y práctico hasta lo más serio y lo más profundo. Desde dar una ofrenda con un corazón no bueno y agradecido, hasta tomar la Santa Cena sin haber confesado nuestro pecado. Y es por eso que en cuanto a la ofrenda, en Mateo capítulo 5, versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Pero en cuanto a la Santa Cena, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, note lo que dice aquí el autor, quien es el apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros. O sea, físicamente caían en algún tipo de enfermedad, pero noten lo que dice al final: y muchos duermen. O sea, muchos otros, por haber tomado la cena del Señor indignamente, murieron tempranamente como forma de juicio o como forma de disciplina. Mis hermanos, la palabra de Dios juzga con precisión las motivaciones pero más ocultas del hombre. No podemos engañar a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos visto 4 aspectos de la palabra de Dios que describen su naturaleza y revelan su poderoso efecto en nuestras vidas. Pero a continuación el autor de la carta a los Hebreos continuará en realidad reforzando sobre el concepto del pleno conocimiento de Dios del corazón del hombre, y ahora nos lleva a un paso más allá. Y si la palabra tiene ese poder, es porque proviene del Dios que todo lo ve y ante quien nada puede permanecer oculto. En otras palabras, lo que la palabra hace, Dios lo hace a través de ella. Y así en el versículo 13, el énfasis, el siguiente versículo, ya no está solo en la acción de la palabra, sino que se encuentra la mirada penetrante del Dios que la pronunció en algún tiempo.
de ella. O sea que no existe criatura que pueda esconderse de Él. Y esto lo podríamos considerar como el quinto y último punto de nuestro pasaje. No existe criatura que pueda esconderse de Él. Versículo 13, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, escuchen, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que el autor de la carta a los Hebreos quiere que sintamos el peso de esta verdad. No existe lugar, sombra o rincón donde nosotros podamos escondernos de la mirada de Dios. No hay pensamiento que Él no reconozca, ni intención que pueda disfrazarse ante Él. Todo está, dice el texto, desnudo y abierto delante de sus ojos. Y aquí no se trata de un conocimiento distante o indiferente. Dios no nos ve de lejos, sino que nos ve, de hecho, de cerca, de una manera personal y directa. Y noten lo que dice el texto. Aquel que todo lo ve es el mismo a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, no es solo que Dios nos observa, obviamente nos ve, sabe todo lo que hay en nuestro corazón, pero no solamente eso. Aquí lo que el autor está diciendo es que un día, y un día no muy lejano, daremos cuentas de todo lo que Él ya conoce de nosotros. Él lo sabe todo. Sigue engañando al mundo, pero a Dios jamás lo podrás engañar. Él sabe cuáles son tus intenciones. Lo más profundo de tu ser, lo más escondido en tu corazón, Él lo conoce. Él lo conoce. Y es por eso que el salmista decía en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, continúa diciendo el salmista, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este salmo claramente expresa la omnipresencia de Dios. No hay un lugar donde uno pueda escapar de la presencia divina. Y aquí el salmista reflexiona sobre el conocimiento y la presencia de Dios en todos los aspectos de la vida. El salmista reconoce que no importa dónde intente esconderse, ya sea en los cielos o en el Seol o en los confines del mar, la presencia de Dios siempre lo alcanzará. Siempre. Pero sabes, no solamente al salmista, a ti y a mí también. No podemos escaparnos de Dios. Podríamos tratar de correr, ir rápido y lejos, pero eventualmente el cansancio de nuestro propio pecado nos desgastará hasta dejarnos sin fuerza, nos alcanzará y nos derribará, nos atrapará y nos mostrará nuestra verdadera condición. Y esto nos recuerda de que necesitamos a Cristo todos, tanto los creyentes así como los incrédulos. Los creyentes porque no queremos dañar la integridad del reino de los cielos comportándonos como unos insensatos, y los incrédulos porque si ellos continúan en ese estado de maldad, Cristo vendrá como un juez que no tendrá piedad. O sea, en otras palabras, si tú eres incrédulo, Cristo te va a destruir. Versículo 13, y no hay cosa creada. Ahí te está incluyendo a ti y a mí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Creyente o no creyente está incluido aquí. De hecho, la frase todas las cosas no deja espacio para excepciones.
Toda criatura está desnuda y abierta delante de Dios. Toda criatura, dice el texto, tendrá algún día que dar cuenta. Literalmente quiere decir con quién tenemos que ver. Esto implica una responsabilidad personal delante de Dios. Y los incrédulos darán cuenta en el juicio final. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Aquí el autor, quien es el apóstol Juan, está teniendo una visión de lo que sucederá en el futuro, y él dice en el versículo 12 del capítulo 20: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y noten lo que dice aquí: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y noten lo que dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los incrédulos darán cuenta delante de Dios. Pero así, de la misma forma, los creyentes también darán cuenta en el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para una evaluación de nuestra fidelidad. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. John MacArthur explica que Hebreos capítulo 4, versículo 13 es un recordatorio solemne de que nadie puede escapar del escrutinio de Dios. Y él dice lo siguiente: el creyente debe de vivir con reverencia y obediencia, sabiendo que su vida está abierta ante Dios, y el incrédulo debe de temblar, porque no escapará al juicio. Mis amados, si el texto incluye a todos los hombres, creyentes y no creyentes, la diferencia simplemente está en el tipo de cuenta que cada uno dará. Una vez más, el no creyente dará cuenta para condenación eterna, y el creyente dará cuenta para recompensa o pérdida de recompensa, pero no para condenación. El punto es que todos estamos expuestos delante de Dios. El autor de Hebreos nos ha mostrado realidades que no podemos negar. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ella no solo habla, sino que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, revelando lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Delante de Dios no sirven las apariencias espirituales. Podemos engañar a la gente, pero nunca podremos engañar a Dios. Y finalmente en el versículo 13 vimos que el autor nos recuerda que no existe criatura escondida delante de él. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien daremos cuenta. Así que si recordamos los versículos previos y lo que hemos estado exponiendo por los últimos meses, aquí el autor de la carta a los Hebreos nos llama a no endurecer nuestro corazón, a no tomar con ligereza la voz de Dios, la palabra de Dios. Y saben, hoy en día, la palabra de Dios nos ha expuesto. Hoy Dios nos recuerda que estamos desnudos delante de Él. Y es por eso que la única respuesta apropiada es ir a Cristo, correr a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Miren cómo el autor nos conduce directamente al versículo 14, que de hecho estaremos estudiando en nuestro próximo sermón de esta serie. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra profesión. O sea que Cristo no solamente nos conoce en lo más profundo, sino que también Él intercede por nosotros delante del Padre. En Cristo encontramos siempre gracia abundante y misericordia para cada y una de nuestras necesidades. Así que, mis amados,
El llamado es claro. No endurezcamos nuestro corazón, no huyamos de la palabra de Dios que todo lo revela, sino que vengamos confiadamente a Jesús, porque en Él y solamente en Él tenemos socorro seguro. Solamente en Él podemos tener una esperanza firme y solamente en Él es que podemos encontrar la salvación eterna. ¿Cómo vas a responder hoy a la palabra de Dios? Ya vimos lo que es y lo que representa y lo que puede hacer en los corazones de los hombres. ¿Cómo vas a responder a ella? Oremos. Señor, gracias por este gran recordatorio. Pero que no quede solamente allí. Señor, que lo consideremos seriamente y lo pongamos por obra. Porque al escuchar tu palabra, Señor, de una forma u otra nosotros debemos de responder. Y mi oración, Señor, es que podamos responder de una manera, podríamos decir, positiva, obedeciendo, Señor, a la voz de tu mando. Que tu palabra, Señor, siempre sea una prioridad de nosotros. Que dejemos, Señor, el entretenimiento y si es que estamos coqueteando con el mundo, y que nos enfoquemos, Señor, en lo que realmente importa, lo que a ti verdaderamente te interesa. Oh Señor, que nuestros corazones se puedan someter completamente hoy a tu palabra. Los creyentes, Señor, para obediencia y fidelidad, y los incrédulos para venir en fe en Cristo Jesús y en arrepentimiento de todos sus pecados. Oh Señor, de igual manera, bendícenos a todos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado y bendito Salvador, Jesucristo. Amén.